¿Por qué Satanás luchó por el cuerpo de Moisés? Pocas figuras destacan tan prominentemente como Moisés. De príncipe a pastor, que más tarde se convirtió en profeta, desafiaría al imperio, lideraría una nación y se convertiría en el conductor de la ley divina que moldeó civilizaciones. La historia de este hombre no es solo de liberación y ley, sino que también está envuelta en misterios profundos. Así como su partida de este mundo. Deuteronomio relata que Moisés tenía 120 años cuando murió, aún con ojos no debilitados ni su fuerza acabada, Deuteronomio 34, 4-7. Y más misterioso aún, nadie conoce su lugar de sepultura hasta hoy, Deuteronomio 34, 6. Una vida que comenzó envuelta en secreto parece terminar de manera similar. Entonces, ¿quién fue este hombre Moisés? Por su vida y muerte están envueltos en enigmas. Al desentrañar su historia, nos embarcamos en un viaje no solo por la historia, sino también hacia el corazón de la fe, el misterio y el propósito divino. ¿Por qué Moisés era tan importante para Satanás? Moisés estaba destinado a ser el libertador de los hebreos, el pueblo elegido de Dios, liderándolos fuera de Egipto y hacia la tierra prometida. Él estaba preparando el terreno para la venida eventual del Mesías, Jesucristo. Satanás, siempre opuesto a los planes de Dios, veía a Moisés como una amenaza. Si Moisés pudiera ser detenido, tal vez el plan divino más amplio pudiera ser frustrado en la gran lucha espiritual entre el bien y el mal. Moisés era un jugador clave. Su historia nos recuerda que no importa nuestro pasado, no importan nuestros errores. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y ninguna fuerza, ni siquiera Satanás, puede resistir cuando caminamos en la fe, por la fe. Moisés, ya adulto, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres pasajeros del pecado, Hebreos 11, 24-25. Muerte de Moisés. Moisés fue el hombre que casi llevó a toda una nación a la tierra prometida, pero no lo logró en el último minuto. La historia de Moisés es inspiradora y misteriosa, y su partida de este mundo es quizás uno de los momentos más emocionantes de la historia bíblica. Él fue el gran líder de los israelitas y pasó décadas guiando a su pueblo por el desierto, enfrentando al poderoso Faraón, separando el Mar Rojo y recibiendo los 10 mandamientos en la cima del monte Sinaí. Sin embargo, después de todas sus increíbles realizaciones y pruebas de fe que superó, no se le permitió entrar en la tierra prometida con el pueblo que había liderado tan cuidadosamente. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Moisés, el gran líder que los sacó de Egipto, sintió el peso de las expectativas del pueblo. Dios estaba con ellos en cada paso del camino, proporcionando maná del cielo y agua de las rocas. Pero en ese día específico, en las aguas de Meribá, las frustraciones de Moisés se apoderaron de él. El pueblo se quejó: ¿por qué nos has traído de Egipto para matarnos de sed? ¿A nosotros y a nuestros hijos y nuestro ganado? Éxodo 17, 3. Movido por sus clamores, Moisés recurrió a Dios en busca de orientación. El Señor le habló, diciendo: toma la vara y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación y hablen a la roca delante de sus ojos, y dará su agua. Así les quitará el agua de la roca. Números 20, 8. Pero ante la multitud, la ira nubló el juicio de Moisés. En lugar de hablar con la roca como Dios había instruido, la golpeó 2 veces con su vara, y el agua brotó mientras el pueblo se regocijaba ante el milagro. La voz de Dios resonó en los oídos de Moisés: porque no me creísteis para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20. En las llanuras de Moab, con el valle del Jordán extendiéndose ante él, Moisés subió al monte Nebo. Desde allí, Dios le mostró la vasta extensión de la tierra prometida de Galaad, una tierra que fluía con leche y miel, un lugar que los israelitas habían soñado durante generaciones. Moisés, con sus propios ojos, contempló la belleza de esa tierra, pero también comprendió que nunca pondría un pie allí. La Biblia así nos lo cuenta: y Moisés, siervo de Jehová, murió allí en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce su sepulcro hasta hoy. Deuteronomio 34, 5-6. Dios mismo cuidó de Moisés en sus momentos finales, testimonio del vínculo especial que compartían. La parte más intrigante es el entierro: ningún monumento, ninguna tumba grandiosa, ningún santuario para visitar. De acuerdo con la humildad frecuentemente demostrada por Moisés,
Su lugar de descanso final permanece un misterio, oculto por Dios, intocado por el hombre. La ubicación de la sepultura de Moisés es uno de los enigmas no resueltos de la Biblia. La carta de Judas es un mensaje corto pero poderoso, instando a los creyentes a permanecer firmes en su fe y luchar por la fe que fue entregada a los santos. Después de la muerte de Moisés, surgió una disputa sobre su cuerpo. Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Judas 1:9. Aunque no conocemos las razones exactas por las cuales Satanás disputaría por el cuerpo de Moisés, algunas interpretaciones pueden ser útiles. Satanás, siempre en oposición a los planes de Dios, puede haber pensado en profanar el cuerpo de Moisés. Al hacerlo, no solo deshonraría el legado del gran profeta, sino que también deshonraría al propio Dios. El acto de profanar lo que era sagrado para Dios sería una victoria simbólica para la idolatría. Idolatría, Moisés era reverenciado por los israelitas. Satanás, siempre astuto, puede haber visto el potencial de transformar el cuerpo de Moisés en un objeto de idolatría. Al hacer que los israelitas trataran el cuerpo de Moisés como algo digno de adoración, los desviaría, haciendo que sus corazones se alejaran de Dios y los llevara a adorar un simple objeto en lugar del Todopoderoso. Sin embargo, las intenciones de Satanás no pasaron sin desafío. El arcángel Miguel, un poderoso guerrero de Dios, defensor de la voluntad de Dios y protector de los justos, defendió el cuerpo de Moisés. Pero incluso frente a un adversario tan poderoso, Miguel no recurrió a maldiciones o argumentos mezquinos. En cambio, respondió con una declaración poderosa que destacaba la autoridad suprema de Dios. Con pocas palabras, Miguel transmitió una sabiduría profunda, recordándole a Satanás que no nos corresponde a nosotros decidir o juzgar, sino a Dios. El destino del cuerpo de Moisés, como todas las cosas, descansaba en las manos del Señor. La vida de Moisés nos enseña muchas cosas: fe, perseverancia, liderazgo y la intimidad de una relación con Dios. Pero su muerte nos recuerda que incluso los más grandes entre nosotros están en última instancia en las manos de Dios. Y a veces los misterios que deja atrás son las lecciones más profundas de todas. Relación de Moisés con Dios. Moisés compartió una relación increíblemente íntima con Dios. Esta cercanía es evidente en varios pasajes: comunicación directa, como se habla con un amigo, Éxodo 33:11. Esto significa una relación directa y personal diferente de cualquier otro profeta de la época. Como intercesor, Moisés a menudo se ponía entre Dios y los israelitas. Cuando los israelitas pecaban, Moisés intercedía por ellos, y Dios escuchaba. Por ejemplo, después del incidente del becerro de oro, Moisés dijo: «Ahora pues, si perdona su pecado, bien, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Éxodo 32:32. Esto muestra la dedicación de Moisés y su relación cercana con Dios. Testimonio de la resurrección, la aparición de Moisés junto a Elías y Jesús durante la transfiguración. Mateo 17:1-3, sugiere que fue elevado o trasladado al cielo. Satanás puede haber intentado impedir esto para dañar el testimonio del poder de Dios sobre la muerte. Símbolo de la ley, Moisés representa la ley. Su cuerpo, como símbolo, habría sido un trofeo significativo para Satanás. Al reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás podría haber intentado afirmar autoridad o victoria sobre la ley. Acusador, Satanás, siendo el acusador, Apocalipsis 12:10, puede haber intentado acusar a Moisés en base a sus pecados, como golpear la roca o matar al egipcio, para reclamar su cuerpo. Sin embargo, es la gracia de Dios la que salva, no nuestra justicia. En otras palabras, la relación única de Moisés con Dios destacó su importancia en el plan de Dios. La disputa por su cuerpo por parte de Satanás puede haber sido un intento de frustrar, debilitar o reclamar una victoria contra los propósitos de Dios. Liderazgo de Moisés. El liderazgo de Moisés fue por varias características clave: fidelidad, humildad, obediencia. Moisés siempre estuvo alineado con el plan de Dios, como cuando dijo: «¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto?». Éxodo 3:11. La fe de Moisés demostró la realidad del poder y el amor de Dios. La disputa por su cuerpo destaca la verdadera batalla espiritual entre el bien y el mal. La historia destaca la importancia de la fe, la confianza en la soberanía de Dios y la necesidad de estar vigilantes contra las astucias del enemigo.
Deje su comentario para compartir su experiencia y su historia. Que Dios los bendiga a usted y a su familia.